no coinciden, pero bueno, da igual. Bueno, hablaremos hoy día, hablaremos durante este rato de nuevos tratamientos en lo que llamamos vasculitis de gran vaso, porque las vasculitis no son una única enfermedad, son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen características y tratamientos distintos. Aquí son, bueno, siempre es importante decir pues, que he hecho labores de consulta con algunas compañías farmacéuticas y esto podría ser un conflicto de interés, aunque tratamos de mantener siempre la independencia. Y empezaremos preguntándonos qué es una vasculitis, ¿no? Una vasculitis es una enfermedad inflamatoria, no es ni una enfermedad maligna ni una enfermedad infecciosa en principio, es una enfermedad inflamatoria y esta enfermedad afecta a los vasos sanguíneos, entre los cuales podemos distinguir las arterias y las venas. Las arterias son los que están dibujadas en rojo que conducen la sangre desde el corazón, se van ramificando a todos los órganos y las venas, representadas de color azul, recogen esta sangre y la llevan de nuevo al corazón pasando por los pulmones para que se oxigene. Las vasculitis consisten en una inflamación de estos vasos. ¿Qué es una inflamación? Pues una inflamación la asociamos siempre a la presencia pues, de dolor o de hinchazón o de calor o de un color tumefacto y eso pues, es así en muchas ocasiones, pero la palabra inflamación significa que los glóbulos blancos que tenemos en la sangre y que están diseñados para ayudarnos a luchar contra las infecciones y que circulan en nuestra sangre en condiciones normales, pues en un momento determinado entran en los tejidos. Estos glóbulos blancos, leucocitos, que hay de muchos tipos, están equipados con unas armas muy potentes para luchar contra los gérmenes, contra los microbios y protegernos de las infecciones, pero estos productos que estos leucocitos, estos glóbulos blancos, fabrican son muy destructivos también para nuestros tejidos. Aquí tenéis una arteria, aquí en la izquierda, que es una arteria normal. Veis que está cortada a través, como un salchichón, un corte a través, y podemos ver una pared, que es una pared elástica, una pared muscular, y vemos una abertura central, un canal central, por donde la sangre en condiciones normales circula con comodidad. A la derecha tenéis una arteria inflamada. ¿Y qué vemos? Vemos multitud de puntitos. Estos puntitos son los glóbulos blancos que han invadido esta arteria y vemos cómo este canal de la arteria que llamamos luz está muy estrechada porque esta arteria se engrosa. Esta arteria, como consecuencia de productos liberados por estos leucocitos, se engrosa y la sangre circula con dificultad, produciendo dificultades también en la irrigación de los tejidos. Las vasculitis las dividimos en vasculitis que afectan primordialmente vasos grandes, vasos medianos y vasos pequeños. Los vasos grandes son aquellos que se podrían ver a simple vista en el curso de una intervención. Los vasos medianos son aquellos que están ya dentro de las vísceras o en las partes más finales de las extremidades. Y los vasos pequeños son aquellos que se pueden ver únicamente con la ayuda de un microscopio. Las vasculitis son enfermedades heterogéneas, hay muchas y preferentemente digamos, atacan a unos vasos de un tamaño determinado, aunque existe solapamiento. Hablaré de las vasculitis de gran vaso. Conocemos dos entidades dentro de las vasculitis de gran vaso, que son la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Estas enfermedades tienen cosas en común, por ejemplo, son enfermedades que cursan con una inflamación crónica en las arterias grandes y medianas, más bien grandes. Esta inflamación no es una inflamación así súper abrupta, sino que es una inflamación crónica y si lo miramos por el microscopio tienen bastante parecido. Sin embargo, la arteritis de células gigantes suele afectar a personas pues, a partir de los 50 años, sobre todo pues, a partir de los 70, y más frecuentemente a personas de raza blanca, mientras que la enfermedad de Takayasu es más frecuente en pacientes de Asia o de nativos o mestizos americanos. La enfermedad tiene también diferencias considerables. La arteritis de células gigantes afecta con preferencia las arterias que tenemos en la cabeza, en la parte externa del cráneo, las arterias del cráneo, mientras que la arteritis de Takayasu suele afectar la aorta, que es la arteria principal, y sus ramas principales.
estas ramas también, la aorta y sus ramas principales, también pueden estar afectadas en la arteritis de células gigantes y por eso de vez en cuando los médicos pedimos un TAC, pedimos un PET, pedimos pruebas para poder ver cómo están las arterias interiores. Y existen también unas diferencias fundamentales. La arteritis de células gigantes es una enfermedad con más repercusión inflamatoria general y la arteritis de Takayasu es una enfermedad un poco más traidora, más indolente y más estenosante. ¿Qué quiere decir estenosante? Quiere decir que esta inflamación estrecha las arterias con mayor facilidad y con mayor frecuencia que en la arteritis de células gigantes. Empezaremos a hablar de, bueno, los síntomas clínicos son por los que padecéis la enfermedad conocidos, algunos derivan de la afectación esta local de las arterias craneales y puede dar pues dolor de cabeza, puede dar otros dolores inflamatorios en esta zona y pues en algunos casos desgraciadamente pues complicaciones derivadas de la oclusión de estos vasos con pérdida visual, en alguna ocasión ictus, por suerte pues con frecuencia baja. Y esta enfermedad cursa con síntomas a distancia, es decir, con malestar, a veces un poco de fiebre, a veces anemia, etc. Y en ocasiones no solo se afectan las arterias, sino que se afectan las articulaciones. Y los pacientes tienen también dolores articulares, un síndrome que se llama polimialgia reumática. Aproximadamente, como veis aquí, este paciente tiene esta parte negra en los hombros, que significa pues que están inflamados las estructuras de alrededor de los hombros y también algunas estructuras de la cintura de la pelvis, ¿vale? Entonces, componente vascular y componente articular. Estas enfermedades se tratan con dosis elevadas de corticoides y los pacientes generalmente experimentan una mejoría muy importante al principio, se les van mucho los síntomas y esto es así porque los corticoides bloquean muchas vías inflamatorias y bloquean la producción de muchos mediadores de la inflamación por estos leucocitos y los corticoides son todavía la base fundamental de la inducción de la remisión de estas enfermedades. Por tanto, de momento no nos podemos librar de los corticoides en las arteritis de gran vaso y realmente pues paran, son un tratamiento de choque que paran la inflamación y luego ya tenemos más estrategias para que esto se mantenga. En esta gráfica, este tipo de gráfica la veremos, a ver si puedo señalar. Sí, este tipo de gráfica la veremos en distintas ocasiones. Aquí pues hay, en este caso, las dosis de prednisona, de corticoides, y aquí tenemos el tiempo de seguimiento. Pues en general, pues las dosis altas de corticoides son importantes al principio, pero las vamos bajando lo más rápido que podemos hasta una dosis de mantenimiento que intentamos que sea la dosis más bajita posible para que no tenga efectos en otros tejidos que no nos interesa, porque los corticoides son fármacos maravillosos contra la inflamación. El tema es que afectan muchos otros aspectos, nuestro metabolismo, nuestra tensión arterial y muchas otras, nuestros huesos y muchas otras cosas que no deseamos. Desgraciadamente, pues a medida que vamos bajando o quitando definitivamente estos corticoides, la probabilidad de que la enfermedad vuelva pues aumenta, especialmente en el primer año, año y medio. Entonces, este tipo de gráfica también la veremos mucho. Aquí está el porcentaje de pacientes, aquí está el tiempo. En este caso sería el porcentaje de pacientes que van experimentando alguna reactivación de la enfermedad. El problema de los corticoides, pues lo que comentaba, ¿no? Y muchos de vosotros conocéis, son los efectos adversos que pueden tener ganancia de peso, hipertensión, osteoporosis, muchas cosas que a lo largo de bastantes décadas los médicos hemos aprendido a minimizar, a prevenir o a tratar con otros fármacos que han ido apareciendo para controlar bien la hipertensión, para controlar bien el colesterol, para controlar bien la osteoporosis. Es decir, que esto ha sido una gran ayuda. Pero al mismo tiempo hemos intentado añadir otros medicamentos para intentar reducir los corticoides o quitarlos del todo. Quitarlos del todo. Uno de los fármacos más utilizados es el metotrexato, que algunos de vosotros recibís. El metotrexato es un fármaco bien tolerado, es un fármaco no dirigido, un fármaco de espectro amplio,
que se ha probado en diferentes ensayos, esta tarde hablaremos de lo que es un ensayo, y que ha generado algunos resultados controvertidos en estos ensayos debidos a diferencias de diseño. No son los mismos pacientes, había ritmos de descenso de corticoides distintos, las dosis eran distintas, pero un análisis conjunto de estos ensayos demuestra que los pacientes que toman metotrexato pues tienen una probabilidad más grande de llegar a quitar los corticoides, tienen una probabilidad más baja a lo largo del tiempo de hacer un primer rebrote y una probabilidad más baja a lo largo del tiempo de hacer un segundo rebrote. Por tanto, es un fármaco útil. Pero queremos avanzar en esto, porque el efecto del metotrexato pues, es bueno, pero tampoco es óptimo. Y entonces pues, ha habido mucha investigación, hacer terapias más dirigidas, pero terapias que bloqueen ciertos aspectos de la inflamación que no afecten al resto del organismo para poder, digamos, tener más eficacia con menos efectos secundarios. Las terapias dirigidas, algunos llamamos biológicos, otros no son biológicos, pero también son dirigidas, en realidad se basan en el conocimiento de cómo funciona la enfermedad, que es un conocimiento en el momento presente limitado. No sabemos muy bien muchas cosas de la enfermedad, hemos aprendido bastante, pero hay muchos aspectos que no conocemos. Tenemos intuitivamente, no intuitivamente, sino como resultado de muchas investigaciones, algunas moléculas que utilizan los leucocitos que pueden ser importantes en el mantenimiento de esta enfermedad. Una de ellas es una molécula que se llama interleuquina 6 y el receptor de esta molécula se puede bloquear con un fármaco que se llama tocilizumab. Esta interleuquina 6 en las arteritis de gran vaso se considera que puede ser importante por muchos efectos. Por ejemplo, esta interleuquina pues en realidad modula y promueve pues, la acción de muchos leucocitos, produce anemia, produce digamos, osteoporosis, altera el metabolismo lipídico, generalmente produce adelgazamiento y también altera la función, aumenta en el hígado la producción de mediadores que nos sirven a los médicos para controlar la actividad de la enfermedad. Entonces se hizo un ensayo clínico. Un ensayo es un estudio controlado, es decir, es un experimento en humanos muy regulado y muy controlado, donde unos pacientes reciben el fármaco y otros reciben el tratamiento habitual. Este fue un ensayo muy importante, donde 2 ramas recibieron tocilizumab a diferentes dosis y 2 ramas recibieron corticoides. Una rama durante 26 semanas solo, la otra rama durante 1 año, y estos pacientes, además del tocilizumab, recibieron corticoides también durante 26 semanas. Como veis aquí, la proporción de pacientes que se mantuvo libre de síntomas fue mucho más elevada en los pacientes que recibían tocilizumab. Tocilizumab es pues un gran avance en esta enfermedad, pero fijaros que hay un 40% de pacientes que no toleran este descenso tan rápido de corticoides y los corticoides deben mantenerse, o en principio el tocilizumab no consigue lo que pretendía, que es eliminar rápidamente los corticoides. Aunque algunos pacientes no consigan eliminar totalmente los corticoides, aquí vemos que si vemos esta gráfica con la dosis acumulada de corticoides, los pacientes que recibían placebo, aparte de los corticoides, ¿vale? Acumulaban dosis más altas de corticoides, mientras que los pacientes que recibían tocilizumab acumulaban dosis más bajas de corticoides, y esto era más manifiesto a partir de las 26 semanas, que es cuando se intentaba quitar por completo los corticoides. El tocilizumab también, estas son unas gráficas que también conseguía un mejor control metabólico en los pacientes con diabetes, ¿vale? Importante. También mejoró la calidad de vida. Este es un tipo de gráfica donde esto es al inicio de la enfermedad, son diversos parámetros de fuerza física, de bienestar emocional, que se preguntan con un cuestionario, y con el tratamiento con tocilizumab en azul, pues vemos como el perímetro de este polígono pues aumentaba, pues, puesto que todos estos dominios que se analizaban mediante un cuestionario pues mejoraban, ¿vale? Mejoraba parámetros de calidad de vida de manera significativa.
Entonces, bueno, este ensayo clínico con 250 pacientes, el mayor hasta aquella fecha, llevó a que este fármaco fuera aprobado. Este fármaco hoy día es un fármaco que disponemos para el tratamiento de las vasculitis de gran vaso, especialmente la arteritis de células gigantes. Este fármaco en Estados Unidos se administra libremente, en Europa pues lo administramos a pacientes con mucho riesgo de efectos secundarios con los corticoides o pacientes que tienen recurrencias. El tocilizumab es un avance incuestionable, pero tampoco es la panacea, porque en un porcentaje pequeño, porque es bien tolerado de pacientes, hay que interrumpirlo por algunos efectos secundarios, fundamentalmente toxicidad hepática o que bajan los leucocitos de la sangre o anemia o plaquetas bajas. Solo la mitad de los pacientes toleran la interrupción completa de los corticoides a las 26 semanas. El tocilizumab también enmascara algunos tests sanguíneos que nos resultan útiles a la hora de valorar la actividad de la enfermedad, aparte de los síntomas que los pacientes nos podéis explicar. Aproximadamente la mitad vuelven a presentar síntomas cuando el tocilizumab se retira al cabo de un año o de 2 o al cabo de un tiempo. La duración óptima del tratamiento con tocilizumab todavía no se sabe y tampoco se sabe qué impacto tiene, si es un impacto mejor que los corticoides o no, sobre las deformidades de estos vasos que la inflamación crónica puede conllevar, particularmente en la enfermedad de Takayasu. Como el tocilizumab es un gran avance, pero tiene algunas limitaciones, hay otras terapias emergentes, ¿vale? Bueno, estas terapias emergentes pues también necesitan un conocimiento de qué es lo que ocurre en las lesiones. En las lesiones hay muchos tipos de leucocitos, muchos tipos de moléculas producidas y, por tanto, el avance en el conocimiento de lo que está ocurriendo en la pared de estos vasos es muy importante. Por eso utilizamos los remanentes de las biopsias que hacemos para diagnosticar la enfermedad para hacer investigación. Una de las cosas que hacemos en nuestro hospital es el remanente de lo que queda de la biopsia que hacemos de estas arterias para diagnosticar la enfermedad, pues lo cultivamos in vitro, en el laboratorio, y probamos diferentes fármacos. Uno de los fármacos que probamos es un fármaco que bloquea una molécula en concreto, que es el GM-CSF, ¿vale? Y esto ocurrió paralelamente a un ensayo clínico donde vimos que los pacientes que recibían este fármaco, mavrilimumab, y me consta que en la audiencia hay una persona que participó en este estudio, pues vemos cómo en este estudio de muchos centros internacional la probabilidad también de experimentar recaídas era más baja en los pacientes que recibían mavrilimumab. Este es un ensayo fase 2, por tanto no es suficiente para probar esta medicación todavía, y hay otros fármacos también que se han probado. Un fármaco muy interesante que se ha utilizado en otras enfermedades como la artritis reumatoide, interfiere señales de contacto entre distintos leucocitos que se estimulan unos a otros y se llama abatacept. El abatacept en la arteritis de células gigantes pues mostró en un ensayo también pequeño, fase 2, signos de superioridad respecto al placebo en mantener la remisión de estos pacientes. También el bloqueo de otra molécula con secukinumab en esta enfermedad también ha dado resultados positivos, con menos recurrencias en los pacientes que reciben esta medicación comparado con los pacientes que reciben un curso corto de corticoides solamente y placebo. En modelos animales se han probado otros fármacos que son los inhibidores de JAK y que en estos modelos han dado buenos resultados en reducir la inflamación. Esto sería la inflamación en el animal, esto sería la inflamación, todos estos puntitos, en animales que han recibido tofacitinib. Y existe actualmente, como diremos al final, pues un ensayo clínico muy grande con estos inhibidores que es el mayor que se habrá hecho y que pronto conoceremos los resultados. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Takayasu? La enfermedad de Takayasu tiene un curso clínico algo distinto, es una enfermedad más indolente, más crónica. Solamente aunque es lícito tratar la arteritis de células gigantes únicamente con corticoides, en el Takayasu solamente una quinta parte de pacientes tolerarían un tratamiento único con corticoides. Por tanto, la gran mayoría de pacientes requieren un tratamiento adicional que ya se da desde el principio, que suelen ser de primera línea inmunodepresores.
También el porcentaje de pacientes que alcanzan una remisión completa es algo más bajo y algunos pacientes requieren cirugía o intervención endovascular para abrir las arterias estrechadas. ¿Vale? Estos son datos de un estudio un poco antiguo, probablemente estos números han mejorado a día de hoy. En esta enfermedad, algunos ensayos, en primer lugar porque hay pocos ensayos en esta enfermedad, porque en países donde hay más tradición de investigación, esta enfermedad es poco frecuente, y también porque los resultados son más difíciles de interpretar, porque es una enfermedad que es más difícil valorar el estado del paciente y su actividad, porque los síntomas generales, en general, son menos prominentes que en la arteritis de células gigantes, las alteraciones analíticas en general también, aunque hay de todo, y a veces hay aparición silente de nuevas lesiones vasculares y a veces hay dificultades en distinguir, incluso por imagen, si persiste inflamación activa, si son, digamos, estrecheces fijas que solo se pueden beneficiar de un tratamiento endovascular o si hay una aterosclerosis prematura, esto la imagen sí que lo distingue bien, debido pues, a esta inflamación crónica. El tratamiento de entrada y de choque también son los corticoides, pero ya a estos pacientes de entrada se les da un tratamiento adicional que suelen ser pues, tratamientos clásicos que muchos de vosotros conocéis, como el metotrexate, la azatioprina y el micofenolato. En los últimos años también ha habido algunos ensayos clínicos con terapias dirigidas, un ensayo con abatacept y un ensayo con tocilizumab. El ensayo con abatacept, a diferencia de la arteritis de células gigantes, no demostró signos de beneficio en estos pacientes, si bien, como hemos comentado, la actividad es más difícil de evaluar en esta enfermedad. En cambio, el tocilizumab, el ensayo que se hizo con tocilizumab, que fue un ensayo pequeño con 36 pacientes realizado en Japón, en este ensayo en realidad el objetivo primario, o sea, lo que se midió más claramente no se cumplió, pero hubo otros objetivos que realmente pues, mostraron un beneficio al límite de la significación estadística, pero sí demostraron un beneficio en los pacientes que recibían tocilizumab. Este beneficio es otro tipo de gráfica. Lo que está a la derecha significa que funciona mejor en los pacientes que no reciben tocilizumab, lo que está a la izquierda quiere decir que funciona mejor en los pacientes que reciben tocilizumab. Son los síntomas sistémicos, los parámetros analíticos alterados, los síntomas de insuficiencia vascular, es decir, de que la sangre no circula bien, los síntomas de falta de irrigación en determinados órganos y también la valoración mediante estas pruebas que hacemos para mirar las arterias interiores, TAC, resonancia o PET. En esta enfermedad también se han probado otros fármacos que se utilizan en otras enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn o como la artritis reumatoide, que son los que llamamos anti-TNFs. No hay ensayos clínicos con anti-TNFs, hay alguno en marcha, pero no hay ensayos clínicos. Estos son una comparación que se ha hecho en distintos centros de manera retrospectiva, mirando qué pasó con los pacientes que recibían los tratamientos clásicos de metotrexate, azatioprina, micofenolato o recibían terapias dirigidas fundamentalmente bloqueantes del TNF. Aquí hay una comparación, digamos, retrospectiva, esto no es un ensayo clínico, de diversos estudios que demuestran en algunos aspectos beneficio para el anti-TNF y otros beneficio para el tocilizumab y en proporción quizá hay un ligero beneficio pero no significativo para el tocilizumab, es decir que en base a estos estudios que son retrospectivos, no son ensayos, repito, parece que el tocilizumab podría funcionar un poco mejor. También la estabilización angiográfica es bastante similar entre un tratamiento biológico y el otro tratamiento biológico. Y como mensajes para llevarnos a casa es que los corticoides todavía son el pilar fundamental del ataque primordial para controlar estas enfermedades, que los médicos a lo largo de varias décadas lo que hemos aprendido es a minimizar este tratamiento, a dosificarlo mejor, a evitar y prevenir los efectos secundarios y que cualquier terapia adicional en realidad es obtener
disminuir de momento la exposición a glucocorticoides y los efectos secundarios. Estos son los objetivos de las nuevas terapias. Dentro de los agentes inmunodepresores, el metotrexato es útil para la arteritis de células gigantes, aunque con efectos no espectaculares. El metotrexato, el micofenolato y la azatioprina se utilizan muchísimo en la enfermedad de Takayasu y son útiles. En cuanto a los fármacos dirigidos o los fármacos biológicos, los anti-TNFs no están recomendados para los pacientes con arteritis de células gigantes, pero son útiles en la enfermedad de Takayasu. El bloqueo del receptor de la interleuquina 6 con tocilizumab ha demostrado eficacia en reducir recurrencias y la exposición a corticoides en pacientes con arteritis de células gigantes, aunque se necesitan más datos para ver la duración óptima del tocilizumab y su impacto en las complicaciones vasculares, y también tener en cuenta que más del 50% de los pacientes no toleran la reducción completa de los corticoides aún recibiendo tocilizumab y que por tanto es importante investigar otras opciones. En la enfermedad de Takayasu, el tocilizumab incrementa la supervivencia libre de enfermedad y mejora los síntomas clínicos y también produce estabilidad angiográfica en las pruebas de imagen de las lesiones de los vasos. La eficacia de otros fármacos como el abatacept, el mavrilimumab y el secukinumab están soportados o apoyados por ensayos pequeños, pero necesitan confirmarse en ensayos más largos. El abatacept no tiene una ventaja significativa en los pacientes con Takayasu. Existen actualmente 3 ensayos clínicos grandes que si funcionan pueden llevar a la aprobación de estos fármacos, con upadacitinib, que sería un inhibidor de JAK, secukinumab, que bloquearía otra citoquina, y el abatacept, que bloquea la interacción intercelular. Y estos 3 ensayos grandes están en estado muy avanzado en la arteritis de células gigantes y, por tanto, en los próximos meses probablemente, o en el próximo año, podremos saber ya algunas cosas, algunos resultados de si funcionan o no. Y los inhibidores de JAK, upadacitinib y tofacitinib, están actualmente en ensayo en la enfermedad de Takayasu. Por tanto, el armamentario terapéutico que tenemos para las arteritis de gran vaso se puede expandir en el futuro no muy lejano. Estas son buenas noticias y los médicos debemos aprender muchísimo sobre el manejo de estas enfermedades, sobre cuál puede ser el mejor para cada paciente individual y cuáles son los posibles efectos secundarios y si de entrada podríamos anticipar qué pacientes se van a beneficiar más de uno que de otro. ¿Vale? Doy las gracias a mi equipo, algunos de ellos han también cuidado de vosotros en el momento presente o en el pasado reciente, y a las agencias que nos han dado soporte, fundamentalmente, o entre ellas, la Vasculitis Foundation. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, y si no, pasaría a introducir, a presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Juliana Bordiñón, que trabaja esencialmente en vasculitis ANCA, asociadas a ANCA, son vasculitis de pequeño vaso, en el Hospital Universitario de Bellvitge. También lleva un grupo de investigación y os hablará pues, de nuevos avances en el tratamiento de este tipo de vasculitis. Si tenéis alguna pregunta, todavía